pero yo quisiera que leamos un versículo en Mateo 27, 46. Un versículo tremendo que encontramos ahí, ¿no? Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46 podemos leer, porque allí ya Jesús está mencionando algunas palabras. Esta es la cuarta palabra que él menciona. Y dice en el versículo 45, dice así, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, 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 lama sabactaní. Estos anteojos ya no los tengo que cambiar. Elí, Elí, lama sabactaní, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Así que cerrá otra vez tus ojos un momento. Señor, queremos que nos hables en esta noche, Padre, sobre esta palabra que hemos terminado de leer. Señor, esta expresión tremenda que encontramos allí en la cruz, en el momento en que tú estabas ahí crucificado. Señor, queremos que esta palabra traiga en esta noche revelación a nuestro corazón. Y que de paso las mentiras del diablo, como siempre te pido, sean desbaratadas, sean destruidas, sean hechas pedazos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero que me preste atención, voy a ir despacio para que analicemos juntos el pasaje, ¿no? Porque lo vamos a estar mencionando este versículo tremendo, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dígame si en algún momento de nuestra vida cristiana nosotros no hemos dicho también lo mismo. En un momento de crisis, en un momento de lucha, de prueba, de enfermedad, de conflicto económico, quizás hemos dicho, no, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? ¿No? Entonces quiero hablar de la fe en medio del silencio de Dios. Amén. La fe en medio del silencio de Dios. En el libro que escribí, el único libro que escribí, ahí hay un capítulo que se llama Cuando Dios hace silencio. Si usted no lo leyó, bueno, sería bueno que lo haga. Es un capítulo muy intenso, muy interesante. Pero yo quiero hablar de la fe en medio del silencio de Dios, ¿no? Ayudar a la iglesia a entender que aun cuando Dios parece ausente, Dios siempre está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Y que el dolor, Jesús estaba sufriendo en la cruz, pero el dolor no es señal de abandono definitivo de parte de Dios. A veces uno dice, ¿por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que pasar por este dolor? ¿No es cierto? Y pensamos que eso no es algo de Dios. Sin embargo, el dolor no es una señal de abandono definitivo. Uno siempre tiene la tendencia de pensar cuando le duele algo, cuando algo no sale bien, cuando las cosas realmente, no salen como nosotros esperamos, de pensar que Dios nos ha dejado solos. Y yo quiero en esta noche deshacer esa mentira del diablo. Hay personas que piensan que porque Dios no ha respondido todavía a una oración, a una necesidad, a un clamor que está pidiéndole algo al Señor y Dios todavía no ha manifestado su gloria y su poder, dicen, Dios me abandonó. Y a veces pensamos que Él está lejos de nosotros, ¿no? Pero yo quiero decirte que esta es quizás la palabra más difícil de la cruz. Esta, de las 7 palabras que encontramos en la cruz, esta creo que es la más difícil, la más fuerte, ¿no? Porque Jesucristo es el que está hablando acá, es el Hijo de Dios. Jesucristo es aquel que
lo vemos en los evangelios, que sanó, que liberó. Lo vemos a Jesucristo sanando a los leprosos, levantando a los paralíticos, dándole vista a los ciegos, liberando a los endemoniados como el Gadareno y otros tantos, resucitando a los muertos, como lo hizo con Talita, como lo hizo con el hijo de la viuda de Naín, como lo hizo con Lázaro. Es el mismo Jesús que lo hemos visto manifestar la gloria de Dios de una manera extraordinaria. El mismo Jesús que hizo todo esto increíble, ahora está en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora está gritando ahí Jesús en la cruz. Son gritos que Él pega en ese momento. Y ahora grita con angustia, tiene una angustia, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? ¿Saben que por muchos años nos han enseñado que a Dios no hay que cuestionarle por qué, cuando nos pasa algo? Y yo siempre tomé esa enseñanza y la guardé en mi corazón cuando no conocía mucho la Biblia. Y yo me decía a los pastores y los líderes, me decían: vos no tenés que decirle a Dios por qué me pasa esto, sino tenés que decirle para qué me pasa esto, ¿no? Entonces buscar el propósito. Pero ¿saben qué? El día que leí este pasaje me di cuenta que no era tan así, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? No le dijo ¿para qué me has desamparado?, sino ¿por qué me has desamparado? Así que no está mal a veces preguntarle a Dios, ¿no es cierto?, ¿por qué nos pasan algunas cosas? Y mi hermano, como dije, fue un grito de angustia, porque él estaba en la cruz sufriendo un dolor terrible, que lo vamos a describir más adelante. Pero no es un grito de incredulidad, tampoco es un grito de dolor profundo, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es que Jesús experimentó el dolor más profundo. Por eso decimos que no solo fue dolor físico, lo que a él le estaba sucediendo en ese momento no fue solo el dolor físico. A mí me gusta a veces describir lo que a Cristo le pasó justamente en esta semana, ¿no es cierto? Y me gusta también hablar acerca de que la gente entienda, cuando hablamos de que Cristo sufrió por nosotros, realmente cómo fueron los sufrimientos de Jesús. Pero no fue solo, como nosotros vemos, el sufrimiento físico, el dolor físico, clavos en sus manos, que nosotros le llamamos clavos, pero en realidad eran unas puntillas de hierro cuadradas que se le clavaron a Jesús acá en las muñecas y que tocaban sus tendones. Era algo terrible. Hay un médico que describe el sufrimiento de Cristo, cada cosa que a él le pasó la describe científicamente. Y es tremendo, mi hermano, tremendo pensar solamente en eso, que el Señor Jesús estaba colgado de la cruz, que allí estaban las puntillas de hierro terrible en sus muñecas, que allí estaban tocando sus tendones y sus nervios. Y nosotros pensamos a veces cuando vamos al dentista y el dentista te toca el nervio, pegás un salto terrible, ¿no? Pegás un salto terrible cuando te tocan el nervio. Imagínate Jesús colgado del nervio que estaba sosteniendo las puntillas de hierro ahí. Era terrible el dolor continuo que él tenía. La corona de espinas, que no fue solamente una corona de espinas, sino fue tremendo. La espalda desgarrada, nosotros contamos y lo hemos visto también en algunas películas que han hecho muy bien, cómo esas puntillas de hierro entraban en la piel y luego arrancaban la piel de Jesucristo, la carne le arrancaban, desgarraba la carne. Así que Jesús estuvo con su espalda desgarrada, pero fue algo también más profundo lo que le pasó a Jesús. No solo el dolor o el sufrimiento, digamos, físico, sino también el dolor espiritual. El dolor espiritual. Y entonces yo me pregunté, bueno, porque vi algo interesante, que por primera vez Jesús experimentó la separación con el Padre. Es la primera vez, porque en toda la Biblia, desde que Jesús nace, siempre la presencia del Padre estuvo ahí. Dice, por ejemplo, en Hechos, dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a muchos enfermos, liberando a muchos oprimidos, porque Dios, el Padre, estaba con él. O sea, siempre el Padre estaba con él. Pero en esta oportunidad es la primera vez
que Jesús experimenta la separación, que el Padre lo deja allí en la cruz colgado y se aleja de su Hijo. Y yo me pregunté, ¿por qué? Claro, entendí por qué. Porque Jesús cargó en la cruz nuestros pecados. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, la palabra muerte, usted sabe, porque ya lo hemos enseñado, significa separación. Cuando una persona peca, se separa de Dios. Y lo que estaba pasando en la cruz era eso, que Jesucristo estaba llevando en la cruz nuestros pecados, no lo de Él, porque Él no tenía pecado, ni un pecado tenía Jesús. Él, dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no cayó nunca. Fue tentado como nosotros, sí, pero nunca cayó, nunca pecó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó es que Él cargó nuestros pecados, mi pecado, la culpa de toda la humanidad. Y el pecado, mi hermano, como dije, produce separación. Por eso Él siente allí la separación con el Padre por primera vez en su vida. Y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue desamparado, mi hermano, escucha esto, para que tú y yo nunca fuéramos desamparados. Él fue desamparado por nosotros, para que Dios nunca nos deje solos a nosotros. Por eso Él dijo, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Así que Él fue desamparado para que nosotros nunca lo seamos. Nunca Dios nos va a desamparar a nosotros, porque ya Jesús pagó eso por nosotros. Amén. Ya no tenemos que estar como Él estuvo. Así que ahí encontramos el silencio de Dios, mi hermano. Y escuche lo que le voy a decir. Si lo puede anotar, anótelo, porque el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. ¿Escuchó? Va de nuevo. El silencio de Dios no significa su ausencia. No es que porque Dios no te habla, porque Dios no te responde, Dios no está. No es así. No es así. El silencio de Dios no significa ausencia. Jesús clama, pero el cielo no responde. Dios mío, y el Señor queda, el Padre queda en silencio. Jesús está clamando, Dios mío, le está preguntando, ¿por qué me has desamparado? Pero el cielo no responde, no hay una voz, no hay una señal, no hay intervención visible. Dios está en silencio, pero no está ausente. Dios está ahí, como muchas veces nos ha pasado a nosotros. Nosotros pensamos, decimos, ¿dónde está Dios? Yo quiero decirte que Dios está ahí, con vos. ¿Y por qué no me habla? Y bueno, está en silencio, déjalo. Él sabe lo que va a hacer. ¿Por qué no me responde? Está en silencio, déjalo. Entonces no hay señal, no hay intervención visible, pero Dios está en silencio y Dios nunca está ausente. Así que hay momentos, hermanos y hermanas, en la vida donde nosotros también decimos, por ejemplo, Señor, ¿dónde estás? O decimos, ¿por qué no respondes? O decimos, ¿por qué permites esto en mi vida? Y de repente parece que el cielo está totalmente cerrado sobre nosotros. Pero escucha esto, el silencio de Dios no es abandono. El silencio de Dios no es abandono. Eso te lo dice el diablo. El diablo manda a sus demonios a que te pongan en la cabeza esa idea de que Dios te abandonó. ¿Ves? No te habla. ¿Ves? No se manifiesta. ¿Ves? No hace sentir su presencia. Pero el silencio de Dios no es abandono, mi hermano. Es parte del proceso que venimos hablando en los mensajes anteriores. Por eso veo ahí algo maravilloso. Que en medio del dolor físico, en medio del dolor espiritual, Jesús sigue llamando al Padre, Dios mío. Dios mío, le dice. Tremendo. ¿Cómo lo llama usted a Dios cuando está en medio de la crisis? No me diga, por favor.
Pero en su dolor Jesús, mi hermano, escuche, porque estoy yendo despacio para que entienda el mensaje. En su dolor Jesús dice, Dios mío, ¿qué me dice esto? Él no dijo, por ejemplo, Dios se fue. Él no dijo, por ejemplo, ya no creo más. Él no dijo, por ejemplo, todo se terminó. Sino que Él sigue en la cruz, en medio del dolor y el sufrimiento, reconociendo a Dios en medio de esa situación. Él sigue reconociéndolo y le dice, Dios mío, Dios mío. Él nunca renegó de Dios. Nunca se enojó con el Padre. Nunca le cuestionó nada al Padre, simplemente preguntó. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la verdadera fe no depende de lo que sentimos. Depende de a quién conocemos. ¿Conoces tú a Dios? ¿Entiendes que Él es tu Padre? ¿Entiendes que Él te ama? ¿Entiendes que Él entregó a su Hijo a morir en la cruz? ¿Entiendes que el Hijo derramó su sangre porque el Padre se lo pidió para que tú y yo hoy pudiéramos tener salvación y vida eterna? ¿Entiendes que el Padre nunca nos va a dejar solo? Ni el Hijo ni el Espíritu Santo, ellos siempre van a estar con nosotros. Entonces, mi hermano, la verdadera fe en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de la incomprensión, tiene que ver con que no es que yo siento, a veces sentimos eso, pero lo que nos sostiene en medio de esa situación es a quién conocemos. Yo conozco a Dios y yo sé que Él en cualquier momento puede intervenir y mi situación puede cambiar. Por ejemplo, hay personas que cuando pasan pruebas, ¿qué pasan? Usted conoce mucha de esta gente. Es más, algunos de ustedes pasaron por esta situación. En medio de la crisis, o en medio de la prueba, o en medio de la lucha, se enfrían, se apartan, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de servir al Señor. Pero ¿sabe qué? El creyente maduro dice, aunque no entiendo, yo sigo creyendo en el Señor. Aunque no entiendo lo que me pasa, yo sigo confiando en el Señor. Así que Dios estaba ahí, mi hermano. Dios estaba obrando aún en el dolor, porque aunque parecía, o no parecía, una derrota, ¿no? Parecía que el diablo iba ganando, ¿sí o no? Lo veíamos a Cristo pobre en la cruz, todo lastimado, todo roto, molido, dice la Biblia, por nuestros pecados. Yo no sé si usted alguna vez leyó Isaías capítulo 53, 54, son lo que se llama capítulos 53, 54, son profecías mesiánicas y hablan acerca justamente de Jesucristo y habla ahí describe cómo el profeta a través del lente profético está mirando hacia adelante, hacia el futuro, y allí tiene él una imagen de lo que a Cristo le está pasando en la cruz. Y él dice que cuando lo ve en la cruz a Jesús, lo ve desfigurado de los hombres. Lo ve como una masa de carne, algo tremendo, que eso no se muestra en las películas ni nada, pero Isaías lo ve, dice, desfigurado de los hombres. No tiene parecer, no parece un hombre, no hay hermosura en él. Y entonces él mira ahí, léalo en Isaías 53, 54, está toda la descripción que hace Isaías. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense el pecado de la humanidad. Millones de pecados el Señor los puso sobre Jesucristo, pero además también Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Hay 21 tipos de enfermedades que están, según la ciencia, hay 21 tipos de enfermedades. Ni hablar de los tipos de tumores que hay, de los problemas que hay en la vista, los problemas que hay en el oído, los problemas que hay en todos los órganos, todo tipo de enfermedades fueron puestas sobre Él. Por eso dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Dios cargó todo eso sobre Jesús, imagínense. Las 21 enfermedades puestas sobre Jesucristo. Un día vamos a hablar de eso, tremendo es. Pero entonces, la verdadera fe no depende de lo que siento, depende de a quién yo conozco. Y como decía, bueno, Dios estaba obrando aún en el dolor. Aunque parecía una derrota, era el momento más grande de la victoria.
aunque parecía una derrota, era el momento más grande de la victoria. En ese mismo instante se estaba, escuche, pagando el precio del pecado. Cuando Jesús estaba ahí diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí se estaba, gloria a Dios, pagando el precio del pecado. Por eso dice la Biblia que Dios no nos redimió con plata o con oro. Hubiese sido fácil pagar con plata o oro porque es de Él. Él dijo, mía es la plata, mío es el oro, todo de Él. Él podría haber puesto todos los lingotes de oro que quería y pagar la deuda del pecado, pero no lo hizo de esa manera. Lo hizo, dice la Biblia, no hemos sido redimidos con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ese fue el precio. Así que imaginemos un poquito lo que estaba pasando ahí. En ese momento algo tremendo pasaba. Se estaba pagando el precio del pecado. Se estaba venciendo al enemigo. Se estaba venciendo al enemigo. El diablo pensó que estaba ganando, pero se lo estaba venciendo en la cruz. Y luego se estaba abriendo el camino de la salvación. Mire qué tremendo. Así que lo que parecía, escuche y guárdelo en el corazón, lo que parecía abandono era redención en proceso. Era una victoria en proceso. Parecía abandono. Parecía que Dios lo había dejado solo, pero Dios nunca lo dejó solo. Siempre estuvo ahí. Y era una redención en proceso. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Que a veces, por ejemplo, lo que nosotros llamamos crisis, estoy en una crisis, o estoy pasando por un dolor terrible, o Dios está en silencio. Dios lo llama proceso, propósito y transformación. Dios lo ve de otra manera. La visión de Dios es diferente a la nuestra. Así que tu dolor, hermano, hermana, no es el final de la historia. Y esto me gusta. Tu dolor no es el final de la historia. Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero no terminó ahí, porque después que Él dijo eso, vino la victoria. Amén. Entonces, escuche, el viernes, que fue el día que lo crucificaron a Cristo, el viernes fue el día de dolor, fue el día de sufrimiento, fue el día de la crisis, fue el día de la lucha y de la prueba. Pero el domingo fue el día de la victoria, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Parecía que estaba perdiendo, pero salió ganando. El viernes hubo dolor, pero el domingo hubo resurrección para la gloria de Dios. Así que termino con esto, diciéndote que hoy hay personas que se sienten como se sentía Jesús en la cruz, abandonadas, olvidadas, cansadas, heridas, y tal vez han dicho en su corazón, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios te dice hoy, escucha, aunque no me sientas, estoy contigo. Aunque no me veas, estoy contigo. Aunque no entiendas lo que te pasa, yo tengo el control, dice el Señor. Amén. Así que nos ponemos de pie en esta noche y vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Mientras tú cierras tus ojos un momento, yo te recuerdo un poquito lo que hablé. Recuerda que Dios guarda silencio, pero nunca te abandona. Recuerda que el dolor no es ausencia de Dios, es el escenario donde Dios va a obrar. Ese dolor, esa prueba, esa lucha, esa crisis que vino a tu vida, va a ser la oportunidad para que Dios, con su maravilloso poder, intervenga en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tus padres. Recuerda que la fe verdadera se revela cuando no hay respuestas, cuando tú clamas y no pasa nada. Y por último, recuerda que el viernes duele, pero el domingo viene la gloria de Dios y resucita a Jesucristo.
Te quiero decir en esta noche que quizás estés en el viernes, en medio del dolor, del sufrimiento, de la crisis, de una situación difícil, pero confía en el Señor, porque llegará el domingo para ti. El domingo es el día donde la gloria de Dios te va a levantar. El domingo es el día donde la gloria de Dios te va a resucitar. El domingo es donde se termina el dolor, se termina el sufrimiento, se termina la soledad, se termina todo eso y la gloria de Dios vendrá sobre ti y te levantará. Aleluya, en el nombre de Jesús. Así que yo quiero declararte en esta noche, quiero declararte que en estos días el dolor se va a ir, la crisis se va a ir, la prueba se va a ir, la lucha se va a ir y vendrá el tiempo de la bendición a tu vida. Yo quiero que repitamos una oración juntos bien cortita. Repite conmigo, dile: Señor, en medio de mi dolor decido confiar en ti. Aunque no entienda lo que estoy viviendo, aunque el cielo esté en silencio, sé que tú estás conmigo. Por eso, Señor, fortalece mi fe y ayúdame a permanecer firme. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Gloria a Dios.